¿Y si la voz que te dice que te rindas se callara para siempre? ¿Y si la lucha que enfrentas ahora mismo no es una señal para detenerte, sino de que estás a punto de abrirte paso? No te dieron este dolor para quebrarte. Te lo dieron para construirte en este momento en el que te encuentras. La presión, la fatiga, la duda. Esta no es tu salida. Este es tu campo de pruebas. Porque nadie se ha alzado sin ser quebrado primero. Ningún imperio ha resistido las tormentas, y ninguna mente se ha hecho de acero sin haber pasado primero por el fuego. Dices que es difícil. Entonces, bien, eso significa que está funcionando. Este discurso no está aquí para tranquilizarte. No vine a darte permiso para detenerte. Vine a despertar la fuerza que vive bajo tu debilidad. La versión de ti que lucha, que ejecuta, que se niega a volver a la comodidad, que deja que los que se rinden se rindan, que los temerosos se retiren. Pero tú, no te atrevas a rendirte. Has llegado demasiado lejos. Has sobrevivido demasiado. Y todo por lo que luchaste espera más allá de este dolor. Así que no te detengas aquí. No te rompas aquí. Construye aquí. Ahora levántate dentro de tu propia mente y deja que el mundo escuche tu silencio, más fuerte que su ruido. Esta es tu hora. ¿Comencemos? Vamos. Cuando las cosas se ponen difíciles, la mayoría de los hombres buscan una salida. Empiezan a susurrarse mentiras. Quizás esto no era para mí. Quizás ahora no sea el momento adecuado. Quizás ya he hecho suficiente. Pero déjame hablarle a la parte de ti que recuerda quién eras antes de que el mundo te enseñara a retirarte. El dolor no es tu enemigo. La presión no es una señal para detenerte. La resistencia no es una luz roja. Es un guardián. Una prueba. Un umbral sagrado que solo unos pocos, los constructores, los hacedores, los que deciden, cruzarán. Y el hombre que lo cruza no es el mismo hombre que entró. Él es más fuerte, más agudo, real. Ese es el propósito de las dificultades. Desnudarte hasta que solo quede la verdad. Hasta que cada excusa arda en el fuego. Hasta que solo sobreviva la parte inquebrantable de ti. Andrew Carnegie me dijo una vez algo que nunca olvidé. Dijo que la adversidad es el fuego purificador del destino. Quema al hombre débil. Solo deja al hombre listo para liderar. Carnegie no surgió de la clase privilegiada. Era un inmigrante escocés pobre que trabajaba en una oficina de telégrafos ganando casi nada. Pero cada hora que trabajaba, observaba, escuchaba, se preparaba, y cuando llegó la oportunidad, no se inmutó. Porque el fuego que atravesó, las largas jornadas, la incertidumbre, el bajo salario, ya habían forjado su mente. Y aquí estás, en tu propio fuego. Cuando te pregunto, ¿qué dejará este fuego? ¿Dejará a un hombre que se rindió bajo presión? ¿O dejará a un hombre tan centrado, tan firme, tan autoritario, que el mundo no tiene más remedio que moverse a su alrededor? Carlos M. Schwab no era ajeno a la presión. Como mano derecha de Carnegie, enfrentó las tormentas de la industria, el rugido de la competencia, la resistencia de hombres mayores, más ricos y con más experiencia que él. Pero lo que distinguía a Schwab no era la genialidad. Fue la resiliencia. No se rindió. Actuó con rapidez y decisión. Lideró desde el frente cuando otros se encogían en las sombras. Una vez le pregunté cómo lidiaba con el miedo. Dijo: «Señor Hill, el miedo es una niebla, y un hombre debe aprender a caminar hacia adelante, incluso cuando no puede ver. Puede que no veas tu futuro con claridad ahora mismo. Puede que estés en la niebla de la fatiga, rodeado de dudas. Pero escúchame con atención. Sigue caminando. Sigue moviéndote. Sigue construyendo. Porque el hombre que espera la claridad nunca liderará. El hombre que dice, seguiré adelante cuando sea más fácil, nunca llegará.
Hablemos de Henry Ford, un hombre al que le dijeron que su visión era una tontería, que el auto era una novedad, que nunca reemplazaría al caballo. Incluso sus propios ingenieros dijeron que su idea de un motor de 8 cilindros era imposible. ¿Y saben qué les dijo? Que lo construyeran de todas formas. Lo repitió no una vez, sino una y otra vez. Hasta que lo hicieron, porque Ford entendió algo que el hombre promedio nunca comprenderá. Que cuando todo parece resistirse, no siempre es el mundo el que te pone a prueba. Es tu mente la que te pregunta, ¿de verdad quieres esto? Y respondes, no con palabras, sino con persistencia. Ejecución implacable. Identidad inquebrantable. Ford no se detuvo porque fuera difícil. Se convirtió en Ford porque era difícil. Y siguió adelante a pesar de todo. ¿Crees que el éxito llega con facilidad? ¿Crees que los hombres que construyeron naciones, industrias, inventos, movimientos, crees que lo hicieron con comodidad? Lo hicieron cansados. Lo hicieron incomprendidos. Lo hicieron rodeados de dudas, tanto de los demás como de ellos mismos. Pero avanzaron de todos modos, porque habían tomado una decisión. Y nunca abrí la puerta a la retirada. Seré claro contigo. Si estás cansado ahora mismo, bien. Significa que has estado en la arena. Si dudas ahora mismo, bien. Significa que estás superando los límites de lo que creías capaz. Si estás bajo presión, bien. Significa que estás haciendo algo importante. Pero no dejaré que te rindas. Porque rendirse ahora no es solo traicionar tus objetivos. Es traicionar tu identidad. Y sé en qué hombre te estás convirtiendo. El que sigue adelante. El que escucha no al miedo, sino a la visión. El que prefiere sufrir por un propósito que anclarse en la mediocridad. Deja que la multitud descanse. Déjalos dudar. Deja que se alejen cuando la situación se ponga difícil. Pero tú no puedes rendirte, porque este fuego en el que estás te está formando. Y cuando te levantes de él, no sí, sino cuándo, el mundo sabrá que no tuviste suerte, que no tuviste un don, no fuiste salvado, fuiste forjado. Sigue adelante, no te atrevas a rendirte. Debes comprender algo ahora, quizás más profundamente que nunca. El dolor que sientes hoy no es un castigo, es un proceso, un rito sagrado de paso, un horno que quema las flaquezas, las dudas, las ilusiones y deja solo hierro. Y sin embargo, ¿qué hace la mayoría de los hombres cuando sienten ese fuego? Corren, buscan consuelo, se refugian en lo familiar. Pero tú no lo harás. No fuiste hecho para correr. Fuiste hecho para resistir. Fuiste hecho para construir. Y nada que valga la pena se ha construido sin coste. Seamos claros. Habrá días en que nada salga como quieres. Cuando las voces a tu alrededor cuestionen todo lo que haces. Cuando incluso los pequeños pasos hacia adelante se sientan como arrastrar piedras cuesta arriba. Y en esos días, la tentación susurrará: quizás debería hacer una pausa. Quizás debería bajar el ritmo. Quizás debería rendirme. Pero esos susurros no son tu voz. Son la voz de la deriva, la voz de una vieja identidad, que intenta arrastrarte de vuelta a la seguridad, a la comodidad, a la versión de ti que nunca terminó nada. Y ya no puedes vivir así. Ahora debes hablar más alto que esos susurros. Debes decir: no, no me voy a ninguna parte. Puede que esté cansado, puede que esté al límite, pero no estoy roto. No me rendiré. Y no dejaré este capítulo sin terminar. Este es el momento en que tu identidad cambia. No con una celebración, sino con una decisión. La decisión de continuar. La decisión de llevar el peso incluso cuando te tiemblan las piernas. La decisión de no rendirte. Cuando Abraham Lincoln lideraba una nación en la guerra, no fue recibido con aplausos. Fue atacado por todos lados. Se burlaron, calumniaron, traicionaron.
Su gabinete lo cuestionó. El pueblo dudó de él. La guerra se prolongó más de lo esperado. Y aún así, él permaneció callado, concentrado, inflexible. Llevó el peso de la nación, no porque fuera invencible, sino porque había decidido lo que debía hacerse. No lo conmovió el ruido. No lo dominó la fatiga. Estaba anclado en un propósito, y eso es lo que tú debes estar ahora. Anclado. Anclado a tu misión. Anclado a tu futuro. Anclado al hombre en el que dijiste que te convertirías. No habrá aplausos por esta decisión, ni público observándote. No habrá recompensa instantánea. Solo silencio, dolor y progreso. Pero no te equivoques. Cada día superas esta tormenta. Estás construyendo una vida que ninguna tormenta puede sacudir. Aquí es donde te ganas la corona. No cuando es fácil. No cuando te sientes bien. Pero ahora, cuando es difícil, cuando pesa, cuando cada parte de ti quiere parar y tú no lo haces. El hombre que continúa cuando podría rendirse, se vuelve innegable. Y esto es lo que el mundo no te dirá. La mayoría de la gente se rinde justo antes del momento que lo habría cambiado todo. Estaban a una conversación de distancia, a un cliente de distancia, a un nuevo hábito de distancia, a un representante más, a una llamada más, a un amanecer más de disciplina. Y lo dejaron ir, porque el camino se puso difícil. Deja que esto se grabe en tu mente. No eres la mayoría de la gente. No eres promedio. No te dejas llevar por los sentimientos. No sigues la comodidad. Sigues un propósito. Sigues una visión. Sigues un código. Y ese código está grabado en tu espíritu con palabras como implacable, resiliente, despiadado. Y ese código no incluye rendirse. Cuando Thomas Edison trabajaba en la luz eléctrica, fracasó miles de veces. Vio cómo sus materiales explotaban. Vio cómo la gente lo llamaba tonto. Vio a su propio equipo cuestionar la misión. ¿Pero sabes lo que nunca hizo? Nunca dudó del resultado. Ya había decidido cuál sería el final. Y cada fracaso era simplemente otra confirmación de progreso. Así es como debes ver ahora este momento de tu vida. No es una derrota. No es un muro. Es un camino. Lo es. Y lo estás recorriendo. Con la cabeza en alto, la mirada al frente, el corazón lleno de decisión. No te detienes cuando es difícil. Te vuelves más duro. No te retiras ante la resistencia. Te elevas a través de ella. No preguntas, ¿lo lograré? Dices, observa cómo construyo esto hasta que no quede ninguna duda. Y si nadie aplaude, sigues adelante. Si nadie ve el trabajo, sigues adelante. Si nadie cree en ti, tú crees. Ejecutas, terminas. Porque el fuego en el que estás ahora es temporal. Pero la fuerza que dejará en ti durará para siempre. Sigue adelante. Y no te atrevas a rendirte. Llegará un día en que toda esta presión, este dolor, esta fatiga, esta soledad, tendrán sentido. Un día en que el peso que cargaste se convertirá en la fuerza que llevas. Cuando el silencio que soportaste se convertirá en la quietud de tu alma. Cuando el trabajo que hiciste en la oscuridad se convertirá en la luz que otros siguen. Pero ese día solo llega al hombre que se niega a rendirse. No llega al inteligente. No llega al que tiene derecho. Llega al que perseveró. Cuando no había recompensa visible. ¿Quién construyó cuando nadie creía? ¿Quién no preguntó cuánto tiempo tomará esto? Sino que simplemente dijo, el tiempo que sea necesario. Hablemos de nuevo de un hombre que estudié más que a ningún otro. Andrew Carnegie. Cuando llegó por primera vez a Estados Unidos, era un niño inmigrante pobre. No tenía más que hambre. Hambre de conocimiento, de oportunidades, de grandeza. Empezó como mensajero en una oficina de telégrafos. ¿Y creen que su camino hacia arriba fue fácil? Trabajaba muchas horas. Sacrificó la comodidad.
Fue ignorado, mal pagado y dudado. Pero continuó. En cada trabajo que aceptó, dio más de lo esperado. Cada obstáculo que enfrentó, lo usó como entrenamiento. Soportó la tensión porque tenía una visión mucho mayor que sus condiciones. Y a través de un avance incansable, a través del sacrificio, sin aplausos, construyó un imperio de acero y se convirtió en el hombre más rico de su tiempo. Pero más que su fortuna, fue su ejemplo lo que importa. Nos demostró que la grandeza no nace, se construye. Y se construye en silencio, con sudor, con decisiones difíciles, con perseverancia, cuando otros se habrían derrumbado. Esa misma sangre corre por ti. Ese mismo fuego existe en tu mente. No estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para construir, para crear, para liderar. Y la única manera de cumplir esa vocación es seguir caminando. Especialmente cuando te tiemblan las piernas. Porque aquí es donde la mayoría de los hombres se rinden. Confunden presión con castigo. Confunden incomodidad con fracaso. Piensan que duro significa mal, pero nada más lejos de la realidad. Duro significa que te estás forjando. Duro significa que has dejado atrás el viejo yo. Duro significa que estás en medio de la montaña. Y la cima está más cerca de lo que crees. Permítanme recordarles a Charles M. Schwab, quien ascendió de un humilde oficinista a la presidencia de US Steel bajo la dirección de Andrew Carnegie. Schwab no era el hombre más brillante de la sala, pero tenía una cualidad que lo hacía invaluable. Nunca dejó de producir. Cuando otros estaban paralizados por la duda o esperando planes perfectos, Schwab se movió, actuó, lideró, y en tiempos de caos, construyó. Eso es lo que hace a un hombre irreemplazable. Eso es lo que lo hace inmortal en la memoria de la historia. No su inteligencia ni la fluidez de su camino, sino cómo llevó la carga sin desfallecer. Y tú también te convertirás en ese hombre si te niegas a dejar que la presión se convierta en una excusa. Déjame decirte con absoluta certeza, esta tormenta pasará. Este capítulo se cerrará. Este peso se levantará. Pero cuando lo haga, la verdadera pregunta será: Will, ¿en quién te convertiste gracias a ello? ¿Te rindiste? ¿Esperaste? ¿Gemiste y anhelaste días mejores? ¿O te alzaste? Decidiste que este sería el momento que te haría inquebrantable. Dilo conmigo ahora. Y dilo como un hombre que lo siente. No me acobardo bajo presión. Me moldea. No huyo del dolor. Me levanto. Cuando las cosas se ponen difíciles, voy con más fuerza. Estas no son solo palabras, son tus armas. Úsalas. Úsalas por la mañana cuando el peso regrese. Úsalas por la noche, cuando la duda se apodere de ti. Úsalas cuando la vieja voz diga: esto es demasiado. Porque esa voz no es tu futuro, es tu pasado, suplicándote que regreses. Pero ya has dejado atrás a ese hombre. Y lo que te espera, si mantienes el rumbo, es una vida tan sólida, tan arraigada, tan inquebrantable, que ni siquiera el miedo se atreverá a volver a llamar. Sigue caminando y no bajes el ritmo. No lo dudes 2 veces. Y no te atrevas a rendirte. Ni ahora, ni nunca. Llega un punto en el camino de todo constructor en que el mundo se queda en silencio. Los aplausos cesan, los resultados no llegan. El progreso se ralentiza. Y en ese silencio, una pregunta resuena tan fuerte que ahoga todo lo demás. ¿Vale la pena? Esta es la prueba que separa a los que se aventuran de los que dominan. Porque todos empiezan con fuego. Todos empiezan con un objetivo, pero solo unos pocos continúan. Cuando los resultados desaparecen y la lucha se multiplica, es ahí, en la oscuridad, en los días en que el impulso se desvanece, que estás forjado o eres olvidado. Déjame decirte algo que pocos dirán con claridad. El dolor que sientes no es señal de que debas rendirte. Es la señal de que finalmente
estás en proceso de convertirte. No en la versión de ti que empieza las cosas, sino en la versión que las termina. No es el hombre que hace planes, sino el que los ejecuta a pesar de la resistencia. Cuando Thomas Edison estaba inmerso en su trabajo con la luz eléctrica, ya había enfrentado más de 5.000 fracasos. El dinero se agotaba. Los medios se burlaban de él. Sus propios trabajadores cuestionaban si la idea funcionaría alguna vez. Pero Edison se negó a abandonarla porque los resultados aún no habían llegado. En cambio, los hizo inevitables al negarse a detenerse. Cuando un joven periodista le preguntó si alguna vez consideró rendirse, dijo: «Joven, no he fracasado. Simplemente he encontrado 5.000 maneras que no funcionarán». ¿Entiendes lo que eso significa? Ya había decidido el resultado. No necesitaba verlo. Lo eligió. Eso es lo que hacen los hombres con destino. Se comprometen tan profundamente que la realidad no tiene más remedio que alinearse. Y te digo ahora, debes hacer lo mismo. Deja de preguntarte si estás en el camino correcto solo porque duele. El camino correcto duele más al principio. Elimina tu debilidad. Revela tus dudas. Saca a la luz cualquier excusa y te reta a seguir adelante de todos modos. Henry Ford no fue celebrado cuando decidió crear un vehículo para el hombre común. Fue objeto de burlas y ataques. Incluso sus ingenieros de mayor confianza dijeron que el proyecto era imposible. Pero Ford no buscó su aprobación. Ya veía la línea de montaje en su mente. Ya sentía el producto en manos de la gente. Y así, cuando le dijeron que no se podía hacer, les dijo: «Constrúyanlo de todos modos». Eso es poder. Eso es claridad. Y ese es el estándar al que debes aferrarte. Ahora, este momento en el que te encuentras, esta presión, esta duda, es la puerta a todo lo que dijiste que querías. Pero la mayoría de los hombres nunca la superan. Retroceden. Se dicen a sí mismos que lo intentarán de nuevo cuando sea más fácil. Se mienten con frases como: «Simplemente no es el momento adecuado». O tal vez, «Esto no sea para mí». Claro que sí es para ti. Pero solo si terminas lo que empezaste. Porque los sueños no pertenecen al hombre que los planea. Pertenecen al hombre que sufre por ellos. Al que los construye cuando es aburrido. Al que camina a través de la tormenta cuando el viento le grita que regrese. Déjenme decirles lo que aprendí de Charles M. Schwab, uno de los más grandes ejecutivos de la era industrial. Una vez me dijo: «Señor Hill, que los hombres que corren cuando las cosas se ponen difíciles no se dan cuenta de que estaban a 3 metros del oro». Y es cierto. Lo vi suceder una y otra vez. Hombres que estaban a una decisión, a un día, a un acto de disciplina, lejos del gran avance, renunciaron. Y no fue por falta de habilidad. Fue por falta de resistencia. Así que les digo ahora: resistan. Resistan el silencio. Resistan la presión. Resistan las horas invisibles. Porque quienes continúan cuando es difícil son los únicos que merecen la recompensa. Cuando llegue. Repite después de mí y dilo con sinceridad. No me detengo cuando se pone difícil. Me inclino. No busco escapar. Busco la maestría. El dolor no es razón para rendirse. Es prueba de que me estoy reconstruyendo. Deja que estas palabras vivan en tu pecho. Que te anclen cuando el camino se enfríe. Que se conviertan en tu ritmo. Un ritmo que el miedo no puede interrumpir. Porque el hombre que sigue caminando, incluso cuando la luz desaparece, incluso cuando mueren los aplausos, incluso cuando nadie lo cree, no solo sobrevive a la tormenta, se convierte en ella. Hay un secreto que el mundo rara vez dice en voz alta. Una verdad conocida solo por los pocos que han estado al borde del colapso y han seguido adelante.
Tu mayor fortaleza siempre se revelará cuando no te queden fuerzas. No cuando estés motivado. No cuando estés ganando, sino cuando estés cansado, solo, cuestionándolo todo. Es en esos momentos en que la mayoría de los hombres se desploman, que se forja el hombre del destino. Verán, cuando las cosas se ponen difíciles, la antigua identidad comienza a morir. La identidad que buscaba consuelo, que ansiaba resultados rápidos, que necesitaba elogios para seguir adelante. Esa versión de ti no puede sobrevivir a la presión, y eso es un don. Porque la presión no solo quiebra a las personas, las purifica. Permítanme hablarles de Abraham Lincoln. Cuando Lincoln llegó a la Casa Blanca, el país ya se estaba fragmentando. Los estados se estaban separando. La guerra era inevitable. Los asesores vacilaron. La confianza pública era baja. Y el peso de una nación dividida recaía sobre sus hombros. Pero Lincoln no flaqueó. No buscó respuestas fáciles ni eludió la responsabilidad. Soportó la presión. Cargó con la carga. Y a través de esa resistencia incansable, le dio a Estados Unidos su fuerza. No se convirtió en un gigante porque fuera fácil. Se convirtió en uno porque siguió dando la talla cuando la mayoría de los hombres se habrían derrumbado. Ese es el tipo de hombre en el que debes convertirte. Ahora bien, no estás aquí buscando una victoria conveniente. Estás aquí para evolucionar, para despojarte de toda tu debilidad y miedo, y emerger como un hombre que dirige su mente, controla sus emociones y avanza con rumbo firme. Déjame decirlo de nuevo. El camino se pone difícil, no para detenerte, sino para desafiarte. Necesitas valentía. Se construye cuando te tiemblan las manos y te mueves de todos modos. Necesitas disciplina. Se forja cuando tu cuerpo pide descanso y tu mente dice uno más. Necesitas fe. Se cultiva perseverando a través de los días en que tus pensamientos intentan traicionarte. Andrew Carnegie, el hombre que moldeó mi comprensión de la riqueza y la voluntad, me dijo una vez: nadie se vuelve poderoso hasta que ya no necesita que las cosas sean fáciles. Lo decía en serio, de verdad. No buscó el camino de menor resistencia. Eligió el camino que exigía todo su ser, porque sabía que era allí, y solo allí, donde su grandeza se alzaría. Me dijo: la montaña no se hace más pequeña, tú te haces más fuerte, y tú, amigo mío, te estás haciendo más fuerte ahora, aunque aún no lo sientas. Así que, pongámoslo en práctica. Cuando las cosas se pongan difíciles, y lo harán, esto es lo que debes hacer. No retroceder. Realiza una pequeña acción, aunque sea imperfecta, aunque sea invisible para el mundo. La acción, no la motivación, es tu salvavidas. Regresas a tu objetivo. Revisa tu propósito definido. Léelo en voz alta. Reconecta con tu misión. El miedo se multiplica en los hombres que olvidan por qué empezaron. Elimina el ruido. No le expliques tu cansancio a nadie. No busques consuelo en quienes nunca han construido nada. Siéntate en silencio y recuerda quién eres. Ensaya tu poder. Repítelo. Fui hecho para esto. Dilo con certeza. No porque te sientas fuerte, sino porque decides serlo. Y luego continúas. Continúas cuando nadie te ve. Continúas cuando cesan los aplausos. Continúas cuando el miedo susurra: quizás esto no valga la pena. Porque tu constancia en el dolor, en la presión, en el silencio, es la evidencia de que te estás convirtiendo en un hombre. Este mundo no se puede romper. Así que déjame dejarte con esto. Dilo en voz alta, con fuerza, con fuego, sin dudarlo. No he terminado. No he terminado. No me doy por vencido. Me levanto. Porque el hombre que se vuelve imparable no es el que empieza rápido. Es el que se niega a detenerse, por muy lento que se vuelva el camino. Y ese hombre eres tú.
Llegará un momento en el camino de cada hombre. Un momento silencioso, casi invisible. Cuando el dolor se vuelve más fuerte que el progreso. Cuando la meta que una vez gritaste con certeza, ahora se siente como un susurro bajo el peso de la lucha. Ese momento no es una señal para detenerte. Es una señal de que te estás acercando al umbral donde la mayoría retrocede y unos pocos avanzan. Seamos claros. El dolor no es el enemigo. El enemigo es la comodidad. El susurro seductor que te dice que te conformes, que te relajes y te dejes llevar. La comodidad es la verdadera causa de la grandeza. Porque no llega como una tormenta. Aparece como una cama caliente en una mañana fría y te convence de quedarte ahí para siempre. Charles M. Schwab, uno de los mayores magnates del acero de su época, lo comprendió con una claridad mortal. Schwab trabajó con Carnegie no porque fuera el hombre más hábil de la sala, sino porque tenía la fuerza para soportar la presión que la mayoría evitaba. Cuando no se cumplían las cuotas de producción, cuando aumentaban las tensiones en las filas, Schwab no se escudaba en los informes ni postergaba la acción. Se metía directamente en el meollo del problema y se quedaba allí hasta que aparecía una solución. ¿Por qué? Porque no buscaba comodidad, buscaba crecimiento, y comprendió que el crecimiento y la comodidad son enemigos. Esa es la lección. El dolor no es castigo. Es preparación. Significa que ya no vives al nivel del hombre que solías ser. Estás ascendiendo a algo más elevado, algo más pesado. Y los músculos de tu mente, tu voluntad y tu carácter se rompen y se reforman bajo la tensión. Eso no es fracaso. Es formación. Y esto es lo que el hombre promedio echa de menos cuando el dolor aumenta. Se detiene. Justifica el abandono. Dicen cosas como: quizás esto no esté destinado a ser. Pero los pocos, los poquísimos que se elevan, toman el dolor como la confirmación de que su crecimiento ha comenzado. Permítanme hablarles de Thomas Edison. Edison no nació brillante. No era el pensador más dotado por naturaleza, pero tenía algo excepcional: tolerancia a la incomodidad. 10.000 veces fracasó en fabricar una bombilla que funcionara. 10.000 veces. Ni 10, ni 110.000. Ahora imagínense eso. Imaginen la presión mental, el estrés financiero, el escarnio público, la duda interna. Y aún así siguió adelante. Cuando le preguntaron por qué no se rendía, dijo algo que los débiles de mente no podrían entender. No he fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 maneras que ahora no funcionan. Pausa. Reflexiona. Ese no es un hombre que huye del dolor. Es un hombre que lo abrazó tan plenamente, tan implacablemente, que el dolor se volvió irrelevante. Solo parte del proceso. Y si pudo hacerlo con el mundo dudando de él, con solo reveses en sus manos, ¿qué excusa tienen ustedes? No están demasiado cansados. Están demasiado cómodos. No están rotos. Se les está abriendo. No están estancados. Se les está llamando a avanzar con más fuerza que nunca. Así que esto es lo que les exijo. En estos momentos en que las cosas se ponen difíciles, no se ablanden. No te refugies en la lógica. No disfraces tu miedo de tomarte un respiro. Apóyate. Apóyate tanto que el miedo pierda el equilibrio. Apóyate con tanta fuerza que la comodidad ya no pueda contenerte. Porque el hombre que sigue adelante con dolor se convierte en el hombre indetenible. Cuando recuperes las fuerzas, di esto ahora, con el pecho. El dolor no me debilita, me agudiza. La comodidad no es mi objetivo. El crecimiento sí lo es. Cuando se pone difícil, voy con más fuerza. Este es el punto de inflexión. No en tu trabajo, no en tu entorno, ni en tu identidad. Porque a partir de ahora, el dolor ya no será tu razón para detenerte. Será tu razón para ascender. ¿Seguimos? Si miraras al hombre que admiras,
aquel cuya determinación nunca flaquea, cuyas decisiones son definitivas, cuyos movimientos parecen inevitables, podrías pensar que nació así. Pero te equivocarías. No nació inquebrantable. Se volvió inquebrantable a través de una cosa: la repetición. Ni talento, ni suerte, ni siquiera brillantez. Repetición. Déjame decirte algo que la mayoría de los hombres jamás comprenderán. Tu identidad. Esa voz en tu cabeza que te dice quién eres, no es permanente. Es un patrón. Y los patrones se pueden reescribir, reconstruir, reforzar. Si lo haces el tiempo suficiente, si lo expresas con suficiente emoción, si actúas con suficiente constancia, el viejo ser se desvanece y nace uno nuevo. Esto no es inspiración. Esto es ingeniería. Volvamos a Henry Ford, un hombre con escasa educación formal, pocas ventajas tempranas y ningún éxito inmediato. Pero Ford repitió una cosa más que cualquier otra. Creencia, dijo, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes. Tienes razón. No fue una cita ingeniosa para un póster. Ese era el fundamento de su ser. No repetía limitaciones. Repetía posibilidades. No ensayaba el fracaso. Ensayaba la certeza. Y al hacerlo, una y otra vez, día tras día, entrenó su mente para ignorar la duda hasta que ésta dejó de reconocerlo. La pregunta es, ¿qué has estado ensayando? ¿Has estado ensayando la vacilación, repitiendo el fracaso? ¿Repitiendo pensamientos que pertenecen a alguien más débil que el hombre en el que te estás convirtiendo? Porque la repetición no es solo lo que haces, es en quién te conviertes. Y cada vez que repites la debilidad, la refuerzas. Cada vez que repites la duda, construyes una mente que ve a través de la lente del miedo. Pero cada vez que repites la fortaleza, aunque aún no parezca real, comienzas a instalar una nueva identidad. Una que no se inmuta, una que no se derrumba. Thomas Edison lo sabía. Sus laboratorios no eran solo lugares de invención. Eran templos de repetición. No triunfó por inspiración. Triunfó por constancia. Cada fracaso no era un paso atrás, era un paso adelante. Porque estaba arraigado en un patrón mayor. Sigue adelante. Pase lo que pase. Esa es la mentalidad de la maestría. Así que ahora te digo, si quieres ser inquebrantable cuando la vida te presione, no esperes la motivación. Cultiva la disciplina. No esperes la valentía. Repite la valentía. Dilo en voz alta, no una ni dos, sino todos los días. No dudo. No me doy por vencido. Actúo sin demora. Escríbelo, dilo, vívelo. Hasta que la identidad que repites se convierta en la única que reconozcas. Debes empezar a programar tu identidad, no tus tareas. Tu identidad. Cada mañana expresas en quién te estás convirtiendo. Cada noche, confirmas quién fuiste ese día. Y entre tanto actúas como si ya estuviera hecho. Así es como los hombres se vuelven infalibles. No por suerte, ni por palabras, sino por repetición. No se llega a la valentía por accidente. Se llega a la valentía por elección. Repetición hasta que se convierte en instinto. Así que te pregunto de nuevo, ¿a quién estás ensayando? ¿El viejo tú que duda, que se detiene, que se desvía? ¿O el nuevo tú que habla con claridad, actúa con fuerza y se niega a retroceder? Elige y repítelo sin descanso. Dilo ahora con certeza. Cada día repito fuerza. Cada día instalo disciplina. Cada día me convierto en un hombre inquebrantable. Esto no es filosofía. Este es tu plan. Grábalo en tu alma, porque quien domina la repetición se domina a sí mismo. Y quien se domina a sí mismo, no teme a nada. Continuemos. Dices que quieres fuerza. Dices que quieres poder. Dices que quieres convertirte en el hombre inquebrantable. Pero déjame preguntarte, ¿qué haces cuando llega la presión? Porque todo hombre habla de grandeza. Hasta que el peso te golpea. Hasta que llega la prueba. Hasta que la vida te presiona el pecho y te pregunta, ¿de verdad lo dices? ¿En serio?
La presión no es el enemigo. La presión es la prueba. Es la prueba de quién eres. Cuando se construye una espada, debe pasar por el fuego. Cuando se construye un hombre, éste debe pasar por la resistencia. Así se forja la grandeza. No en paz, sino en conflicto. No entre aplausos, sino en silencio. No cuando las cosas son fáciles, sino cuando todo grita, ríndete, y dices, no. Thomas Edison lo comprendió mejor que nadie. Fracasó más de 10.000 veces antes de que la bombilla diera a luz al éxito. ¿Y crees que esos fracasos fueron silenciosos? ¿Crees que no vinieron con voces del mundo, de su propia mente, diciendo, ¿ya basta? Pero Edison no se inmutó, porque ya lo había decidido. La presión no lo asustó. Lo clarificó. Reveló la fortaleza de su espíritu. Eso es lo que hace la presión. Te revela. Si te rindes, significa que nunca construiste realmente los cimientos que dices tener. Pero si te levantas, aunque duela, aunque tiemble, aunque te sangren las manos, la presión se convierte en tu cuna, no en tu tumba. Abraham Lincoln, en la noche más oscura de la historia estadounidense, durante la Guerra Civil, sufría desgarramientos. Medio país lo odiaba. Sus aliados dudaban de él. La sangre de hermanos se derramó en tierra destinada a la unión. Y sin embargo Lincoln no se rindió. Soportó la presión. La superó porque tenía una visión de unidad, más fuerte que la fuerza de la destrucción. Esa visión lo hizo inquebrantable. Tú también enfrentarás tu guerra. Puede que no sea en el campo de batalla, puede que no sea pública, pero llegará. El día en que tu fuerza no sea teórica. Debe demostrarse. Y ese día te definirá. Seré muy claro. Si huyes de la presión, huyes del poder. Si evitas el estrés, evitas la fuerza. Si solo buscas la tranquilidad, te condenas a la debilidad. Pero si aceptas la presión, si la ves como la oportunidad de convertirte en el hombre que dices ser, entonces cada carga se convierte en una herramienta, cada prueba en una maestra, y cada tormenta se convierte en una forja para la columna vertebral inquebrantable que estás construyendo. Déjame darte un principio que te servirá por el resto de tu vida. El dolor no es un castigo. Es un permiso para levantarte. En el momento en que sientes resistencia. Ese es el momento en que la mayoría de los hombres se rinden. Pero tú no. Ya no. Porque ahora sabes que la presión no es tu obstáculo. Es tu camino. Y cada segundo que la soportas, te vuelves más difícil de detener. Dilo en voz alta. La presión no me debilita. Revela mi fuerza. La resistencia no es el final, es el principio. Cada vez que la vida intenta quebrarme, me afilo más. No te conviertes en un diamante en silencio. Te conviertes en un diamante bajo el peso. Y la única pregunta es, ¿resistirás lo suficiente para emerger al otro lado? ¿Permanecer inquebrantable, intacto, intocable? Repite esto a diario y lo lograrás. Porque quien entrena bajo presión es invencible. Sigamos adelante. Hay una verdad que todo hombre debe afrontar tarde o temprano, y la mayoría espera demasiado para afrontarlo. No puedes alcanzar la cima con una mano sujetando la cuerda de seguridad. No puedes conquistar tu vocación manteniendo una puerta abierta a la retirada. Si quieres ganar, debes eliminar la opción de perder. No en el mundo, sino en tu propia mente. Quema el puente. El hombre que deja una vía de escape nunca se compromete del todo. Su energía está dividida. Su mente está en conflicto. Y el miedo. El miedo vive en presencia de opciones. Opciones para retrasar, opciones para retirarse, opciones para ir a lo seguro. Pero el hombre que decide, que realmente decide, no deja margen para el retroceso. Quema el barco. Rompe la cuerda salvavidas. Se compromete con el camino, incluso si el camino se vuelve empinado, oscuro y doloroso.
porque para él, el resultado no es una posibilidad, es una exigencia. Andrew Carnegie me enseñó esta ley de primera mano. Una vez dijo, un hombre que busca la grandeza debe primero destruir toda excusa que le permita permanecer pequeño. Y lo vivió. Cuando decidió salir de la pobreza y convertirse en el líder industrial mundial, no dejó ninguna puerta trasera abierta a la comodidad ni a la mediocridad. Trabajó como si su vida dependiera de ello, porque así era. Carnegie no perseguía la riqueza, perseguía el compromiso. Un compromiso total e inquebrantable con un objetivo único. Y ese compromiso hizo que cualquier obstáculo fuera temporal. Henry Ford hizo lo mismo. Cuando se enfrentó al colapso financiero, la humillación pública y la feroz competencia, no buscó otra industria a la que dedicarse. No albergaba pensamientos de fracaso. No se preguntó, ¿y si no funciona? Dijo, funcionará porque me niego a considerar nada más. Así es como se ve quemar el puente. Y no es poético, es estratégico, y no es emocional, es esencial. Porque mientras puedas volver atrás, lo harás. En el momento en que aumenta la presión, la mente subconsciente escucha atentamente. Si alimentas la duda, incluso la duda sutil, incluso la duda oculta, encontrará la manera de sabotearte. Pero cuando dices que no hay vuelta atrás y lo refuerzas con repetición, decisión y acción, tu subconsciente se alinea con la misión. Dice que no tenemos otra opción que ganar. Déjame decirte claramente, no alcanzarás tu propósito si arrastras el pasado. No te convertirás en el hombre que naciste para ser si sigues aferrándote a las excusas del hombre que solías ser. Así que pregúntate, ¿qué puentes debes quemar? ¿Qué salidas debes cerrar? ¿Qué versión de ti debes enterrar para que pueda surgir una más fuerte? No se trata de imprudencia, se trata de la finalidad. Se trata de decirle a tu mente, no retrocedamos. Dilo ahora. No me entretengo con la huida. No coqueteo con el fracaso. Avanzo y no miro atrás. Deja que esas palabras se conviertan en el muro que aleja el miedo. Deja que se conviertan en la base sobre la que se construye tu identidad. No necesitas más motivación. Necesitas más determinación. Necesitas quemar el puente que una vez mantuvo vivo el miedo y caminar hacia tu futuro con solo fuego detrás de ti. Porque el hombre que no deja vuelta atrás se convierte en el hombre que debe encontrar el camino hacia adelante. Y siempre lo hace. Pasemos a la siguiente parte, donde destruiremos la ilusión del momento perfecto y desbloquearemos la mentalidad de la ejecución inmediata. ¿De acuerdo? Hay una mentira peligrosa que ha detenido a más hombres que el fracaso. Es el mito del momento oportuno. La creencia de que un día, cuando las estrellas se alineen, cuando la presión se desvanezca, cuando las finanzas sean perfectas, cuando llegue la confianza, entonces un hombre actuará. Pero déjenme aclararlo. No existe el momento oportuno. Solo existe el ahora. Y no ahora. Eso es todo. Cualquier otra categoría es ficción. El hombre que espera las condiciones ideales es el hombre que muere con su mejor obra aún atrapada en su mente. Thomas Edison no esperó permiso. No esperó al equipo perfecto, al laboratorio perfecto, al titular perfecto. Empezó, actuó y fracasó más veces que la mayoría de los hombres. Pero esos fracasos fueron de acción, no de vacilación. Y por eso triunfó. Comprendan esto profundamente. El movimiento atrae impulso, pero la vacilación atrae más vacilación. Cada vez que te demoras, tu subconsciente percibe la demora y piensa, esto es peligroso, no estamos listos, no nos movamos, y así te llena de miedo. Y pronto, la idea que una vez te iluminó el alma, ahora te aterroriza. No porque sea imposible, sino porque te detuviste. Permítanme compartir algo que Henry Ford
entendió mejor que cualquier hombre de su generación. La velocidad importa. No la velocidad en los resultados, sino la velocidad en la decisión. La velocidad en la ejecución. Ford dijo una vez: no puedes construir una reputación con lo que vas a hacer. Piénsenlo. No se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, esperando que todos estuvieran de acuerdo. Él actuó antes de que creyeran, construyó antes de que aplaudieran, se movió y obligó al mundo a adaptarse. El hábito más peligroso que un hombre puede desarrollar es la vacilación, porque se disfraza de sabiduría. Parece responsable, se siente inteligente, suena a simple cautela, pero en realidad es miedo disfrazado. Es miedo disfrazado. Y les roba a los hombres su destino al convencerlos de esperar. Debes destruir esta creencia ahora. La creencia de que mañana será mejor. La creencia de que algún día estarás listo. Algún día es el lecho de muerte de los sueños. Ningún hombre llega a la grandeza por accidente. Ningún hombre recuerda una vida de maestría y dice: esperé hasta que se sintiera perfecto. Actué cuando era difícil. Actué cuando no me sentía listo. Confié más en mi decisión que en mis emociones. Abraham Lincoln no esperó la paz para actuar. Le hizo la guerra a la injusticia. Hizo declaraciones audaces en tiempos de división. No le pidió a la nación que se calmara primero. Se adentró en la tormenta porque la misión importaba más que el momento. Y eso es lo que debes hacer. Debes comenzar antes de sentirte listo. Debes actuar incluso cuando te tiemblen las manos. Debes confiar en tu identidad, no en tus sentimientos. Dilo ahora: no espero a sentirme fuerte. Actúo, y la fuerza me acompaña. No soy un hombre que espera. Soy un hombre que actúa. El momento es ahora, porque yo lo digo. Eso es lo que entiende el subconsciente. Órdenes repetidas con convicción emocional. Verás, cuando actúas antes de sentirte listo, algo asombroso sucede. Tu sistema nervioso se recupera. Tu confianza crece en la acción. Tu mente comienza a obedecer a tu identidad en lugar de a tus excusas. Esta es la ley del poder. La acción reconfigura al hombre. No actúas porque te sientas listo. Y te sientes listo porque actuaste así. Te reto. Deja de buscar el momento adecuado. No existe. El reloj es tu enemigo. El calendario es la herramienta de un cobarde cuando se usa para retrasar el destino. Tu misión te espera. Tu siguiente paso te espera. Y el miedo. El miedo espera que lo pienses un poco más. No te muevas ahora y dejes que el mundo te observe confundido mientras construyes sin permiso. Hay una razón por la que la mayoría de los hombres no terminan lo que empiezan. No es por falta de habilidad ni de recursos. Es por falta de control sobre lo único que gobierna cada decisión, cada acción, cada momento de valentía o retirada. La emoción. Permíteme hablarte con absoluta claridad. El hombre que no controla sus emociones nunca controlará su destino. Las emociones son como los patrones climáticos. Cambian, se transforman. Van y vienen sin previo aviso, sin horario, sin garantía. Si tu sentido de la orientación depende de cómo te sientes, serás esclavo de tus estados de ánimo. Actuarás cuando estés feliz, te estancarás cuando estés cansado y te rendirás ante los desafíos. La verdad es esta. Los sentimientos no son hechos. Son sugerencias, susurros, huéspedes temporales en la casa de tu mente. Pero la mayoría de los hombres las tratan como reyes, obedeciendo cada ascenso, cada caída, cada señal interna, como si la emoción fuera igual a la verdad. No es así. La emoción es reactiva. El propósito es proactivo. Andrew Carnegie me dijo una vez: el hombre que aprende a gobernarse a sí mismo, pronto gobernará a muchos. No se refería a gobernar por la fuerza. Se refería a gobernar con el ejemplo, con la presencia,
con la capacidad de mantenerse firme cuando otros se derrumban. Eso comienza con una habilidad: el dominio emocional. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has traicionado tu futuro por una emoción pasajera? ¿Cuántas veces te has rendido al miedo, a la duda, a la ira, al cansancio, y has elegido el camino más fácil? La verdad es que no son los días difíciles los que definen a un hombre. Es en quién se convierte. En esos días difíciles, cuando la presión aumenta, cuando el plan falla, cuando te despiertas con una tormenta en tu interior, ¿qué haces? La mayoría de los hombres se retraen, justifican, retrasan. Dicen cosas como: no, hoy no. Number no, estoy en el estado mental adecuado. Mañana retomaré el rumbo. Pero esta es la realidad. Cada vez que dejas que tus emociones tengan la última palabra, debilitas tu identidad. Le enseñas a tu subconsciente que tus sentimientos son más poderosos que tu misión. Y pronto eso se convierte en tu ritmo. Pero quien se domina, actúa a pesar de lo que siente. No niega sus emociones. Las domina. Eso es lo que distingue al constructor del soñador. Les daré un ejemplo. Thomas Edison tenía todas las razones para renunciar. 10.000 fracasos. Burlas públicas, dificultades económicas, la presión del tiempo, las expectativas y la duda. Pero no permitió que la frustración ni el cansancio lo guiaran. Actuó de todos modos. Y en esa decisión, entrenó su sistema nervioso, su subconsciente y su propia alma para seguir la identidad, no las emociones. Cuando le preguntaron cómo soportó un fracaso tan implacable, Edison respondió: no he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. ¿Entiendes la fuerza detrás de esas palabras? No es solo un dicho ingenioso. Y es una disciplina de control emocional. Ahora déjame hablarte directamente. Habrá días en los que no querrás continuar. Cuando te duela el cuerpo. Cuando sientas un peso en el corazón. Cuando el resultado sea incierto. Y tu mente esté llena de dudas. Y en esos días debes actuar de todos modos. Porque el hombre en el que te estás convirtiendo, tu verdadero yo, no está determinado por cómo te sientes. Se revela en cómo respondes cuando tus emociones gritan por retirada. El control emocional no se trata de fingir. No se trata de reprimir tu dolor. Se trata de dominarlo. Se trata de ser el capitán de tu barco. Cuando el mar está agitado, Henry Ford no era ajeno a las tormentas emocionales. Fue criticado por la prensa, traicionado por sus socios, cuestionado por las masas. Sin embargo, continuó construyendo porque se había entrenado para actuar con constancia mecánica. Ya fuera un día fácil o un día duro, Ford seguía adelante. Esa constancia se convirtió en su ventaja. Entonces, ¿cómo se construye este tipo de control? Déjame enseñarte la disciplina. Nombra la emoción, pero no la obedezcas. Cuando surja el miedo, di: esto es miedo. Cuando llegue la ira, di: esto es ira. Pero luego dices: no obedezco esto, actúo de todos modos. ¿Por qué? Porque nombrar te separa del sentimiento. Elimina la ilusión de que eres la emoción que no eres. Eres el observador, y el observador puede elegir. Ancla tu identidad a la suya, no a tu estado de ánimo. Tu identidad debe ser más poderosa que cómo te sientes en un momento dado. Debes ensayar esta verdad todos los días. Soy el hombre que se mueve, pase lo que pase. Dilo en voz alta. Dilo a menudo. Deja que tu subconsciente lo escuche hasta que se convierta en algo predeterminado. Porque si tu identidad está ligada a la acción y no a la comodidad, tus acciones se elevarán por encima de tu estado. Crea rituales que activen el poder. Los hombres más grandes que he estudiado no esperaron a sentirse poderosos. Tenían rituales para invocarlo. Andrew Carnegie meditaba a diario sobre su propósito definido. Charles Schwab
Comenzaba cada mañana repasando su misión, no consultando las noticias ni los chismes. Tú debes hacer lo mismo. Crea anclas. Pueden ser tus afirmaciones. Una ducha fría, un paseo en silencio, una declaración frente al espejo. Sea lo que sea, repítelo a diario. Porque la repetición crea estabilidad emocional. Espera resistencia y dale la bienvenida. El constructor no maldice el martillo por ser pesado. Se entrena con él. Así que cuando llegue la emoción, el miedo, la duda, la fatiga, no te sorprendas. Recíbela como a un viejo rival. Sonríe y di: ¿has vuelto? Bien, a bailar. Y luego actúas. Te mueves de todas formas. Permíteme recordarte lo que Abraham Lincoln cargó sobre sus hombros. El destino de una nación dividida, el peso de una guerra civil, los gritos de la crítica pública. Y aún así, perseveró. Escribió, lideró, no permitió que su dolor privado se convirtiera en parálisis pública. Eso es control emocional. No se trata de estar insensible. Se trata de estar tan alineado con el propósito que las emociones del momento no puedan desviarte de la misión. Di esto conmigo ahora. No soy mis sentimientos, soy mis decisiones. No obedezco a la emoción, obedezco a la misión. Siento miedo. Siento dudas. Pero me muevo de todas formas, porque lidero mi estado. Estas no son afirmaciones, sino órdenes. Las pronuncias no para tranquilizarte, sino para reestructurarte. Porque cada vez que actúas con poder mientras te sientes débil, construyes una columna vertebral de acero. Y con el tiempo, el miedo que una vez te dominó se convierte en un susurro. La duda que una vez te paralizó se vuelve irrelevante. La vacilación que una vez te mantuvo en tu lugar se vuelve inaccesible porque tu identidad ya no lo permite. Esto, amigo mío, es fruto del control emocional. No esperas a que la paz avance. Traes paz con tu movimiento. No buscas la calma. La encarnas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el peso pesa, no te derrumbas. Te elevas. Actúas. Y el mundo se adapta. Pasemos ahora a la siguiente y última parte de este discurso, donde plantamos la bandera de la finalidad y declaramos la guerra a la retirada misma. Reuniremos todo lo que hemos aprendido y terminaremos lo que empezamos. ¿Estás listo? Digamos ahora la última palabra, no para concluir, sino para comenzar de nuevo con más certeza, más poder, más fuego del que jamás hayas conocido. Porque este no es el final de un discurso. Este es el nacimiento de un nuevo hombre. Y ese nacimiento no ocurre con una sola decisión. Ocurre con la repetición. Debes escuchar estas palabras de nuevo. Debes repetir estas verdades. Debes regresar a este mensaje, no una ni dos veces, sino a diario, hasta que la versión de ti que solía dudar, que solía ceder, que solía encogerse, ya no esté viva. Porque la transformación que deseas no es una chispa. Es un ritmo. Es el refuerzo diario, deliberado e implacable de la identidad hasta que se vuelve incuestionable. No escuchas esto una vez y cambias. Lo instalas. No lo tratas como inspiración. Lo tratas como instrucción. No esperas a que el mensaje regrese a ti. Regresas a él. Eso es lo que entendieron los hombres más grandes que he estudiado. Andrew Carnegie no se volvió poderoso con una sola conversación ni un destello de intuición. Regresó a sus creencias. Cada día repetía su propósito. Nutría su mente con las mismas verdades una y otra vez, hasta que no quedaba espacio para la contradicción. No meditó ni una sola vez. Meditó eternamente. Henry Ford también conocía la ley. Cuando dijo: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tú tienes razón. No estaba siendo poético, estaba siendo preciso. Estaba describiendo la ciencia de la creencia. Mediante la repetición, instaló la idea del éxito tan profundamente que los pensamientos de duda no encontraron oxígeno.
Para vivir, debes hacer lo mismo. Este discurso no es un mensaje, es un espejo, uno al que debes regresar hasta que el reflejo se convierta en quien eres. Debes levantarte cada mañana y escucharlo de nuevo. Debes caminar con él en tus oídos cuando el día se sienta pesado. Debes cerrar los ojos por la noche y ensayar las líneas que te llaman a superar el miedo, la fatiga, los estados de ánimo fugaces. Porque cada vez que repites este discurso, lo profundizas. Cavas una nueva trinchera en el paisaje de tu subconsciente, y esa trinchera se convierte en el camino. Tus pensamientos comienzan a caminar automáticamente. Seré claro. Quien escucha una vez se divierte. Quien escucha 10 veces se inspira. Pero quien escucha a diario y pronuncia las palabras con poder, se transforma. Esta es la ley de la autosugestión. Esta es la ciencia de la identidad. Debes grabar estas verdades en tu alma. Di esto conmigo ahora. No olvidaré en quién me estoy convirtiendo. No dejo que el miedo reescriba mi programación. Repito el poder hasta que el poder se vuelve natural. Porque la verdad es simple, amigo mío. No eres débil. No estás roto. Simplemente no tienes entrenamiento. Y el entrenamiento comienza con la repetición. Todo hombre que se ha vuelto grande. Edison, Carnegie, Ford, Schwab, Lincoln, todos conocían el mismo secreto. Si repites la creencia con emoción durante suficiente tiempo, esta reemplaza cualquier limitación. Por eso lo digo ahora con fuerza y contundencia. No dejes este mensaje atrás. No pases a lo siguiente. No tomes este discurso como otra dosis de motivación. Esta es tu disciplina. Ahora despierta. Interpretas este discurso. Caminas solo. Repites sus palabras. Sientes que la duda se cuela. La dominas con estas líneas. Porque la repetición no es aburrida. Es el cincel que da forma a la piedra. Y si quieres ser forjado y si quieres ser inquebrantable, inamovible, innegable, entonces debes martillar estas verdades en tu espíritu a diario. Lo olvidarás. Irás a la deriva. Eso es humano. Pero si repites, si regresas, si te comprometes de nuevo con estas verdades una y otra vez, finalmente despertarás una mañana, y el hombre que temía al mundo se habrá ido. Y en su lugar, un hombre que se mueve en silencio, un hombre que camina a través de la resistencia como el viento, un hombre que ya no espera fuerza, porque la fuerza se ha convertido en su estándar. Repite. Esa es la instrucción. No mañana ahora. Repite hasta que la duda no pueda encontrar tu nombre. Repite hasta que la vacilación no pueda entrar en tu postura. Repite hasta que tu voz cargue con el peso de la identidad, no del esfuerzo. Repite hasta que tus acciones ya no requieran motivación. Repite hasta que la disciplina se vuelva natural. Y cuando las cosas se pongan difíciles, como ocurrirá, no te derrumbarás. No pedirás ayuda a gritos. No te refugiarás en el pasado. Te mantendrás firme no porque tengas ganas, sino porque te has entrenado para ello. Y cuando llegue ese momento, cuando te enfrentes a la prueba, no dirás, no sé qué hacer. Escucharás estas palabras resonar en tu alma. Escucharás este ritmo, este fuego, este estándar, y avanzarás. Porque la repetición te construyó para esto. Así que dilo una última vez con toda la fuerza de tu voz. No necesito sentirme listo. Repito que estoy listo. No busco fuerza. Lo digo. No escucho. Una sola vez. Lo vivo a diario. Esta es tu última palabra. Tu comienzo, tu nuevo ritmo, tu renacimiento. Y ahora vuelve al principio y comienza de nuevo. Deja que se repita.